Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y hoy tenemos el gusto de tener en estudio al contraalmirante en situación de retiro, Carlos Tello Aliaga. Él participó con uno de los comandos de esta exitosa operación Chavín de Huántar y vamos a hablar sobre esta controvertida para algunos ley de amnistía. Contraalmirante Tello, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de poder dirigirme a tu teleaudiencia y aquí estamos para absorber cualquier pregunta que quieras hacerme. Se aprobó hace algunos días la ley de amnistía con una serie de precisiones para policías y militares que combatieron el terrorismo, ¿no? La violencia que nos azotó durante más de 2 décadas. Sin embargo, ha habido posturas en contra, ¿no? Y se señala que esto busca simplemente impunidad. ¿Cuál es su análisis de la situación y quién cree que esté detrás de estas afirmaciones o de esta postura en contra de la ley? Bueno, definitivamente hay organizaciones que toman como un negocio el tema de defender los derechos humanos y, digámoslo, en su verdadero contexto, ellos defienden los derechos humanos de los terroristas, ¿no? Y hacen de esta defensa un negocio, a diferencia de nosotros que luchamos contra la delincuencia terrorista y lo hicimos por un sueldo paupérrimo, pero lo hacíamos por vocación, no por dinero, así de claro. Ellos tienen otros objetivos y no son objetivos altruistas, porque si fuera así, pues ellos compartirían toda la cantidad de dinero que han ganado durante todos estos años con ese lucro que es el defender los derechos humanos de los terroristas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de organizaciones, ¿nos referimos a las ONGs? Sí, definitivamente. Y también el Estado, ¿no? Porque es un hecho concreto que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial está ideologizado, ¿no? Y tiene una tendencia lamentablemente progresista de izquierda, ¿no? Eso es un hecho concreto y todo el mundo lo sabe. Y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Porque si no, ¿de dónde veríamos pues que hay resoluciones internacionales que salen en horas? O sea, claro. Se presenta un hecho en el Perú y en horas un organismo internacional de un nivel saca comunicados, ¿no? Y lógicamente violando nuestra soberanía, porque se supone que son instancias supranacionales que son utilizadas o son llamadas cuando ya no hay nada que acotar dentro de la justicia peruana y eso no se da. Claro, llamó la atención esta inmediata, casi en reacción de la Corte o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir de alguna manera al gobierno de que no promulgue esta ley. Yo no recuerdo haber visto una situación como esa, pero revela, al parecer, la desesperación para que no se apruebe esa norma, ¿no? Había y desde aquí también se mueve mucho eso. Hay una postura también, o mejor dicho, una idea también que se habla mucho, ¿no? El tema de lesa humanidad. Y se habla que durante la época del terrorismo se cometieron muchos crímenes, pero nos olvidamos de que estábamos en una situación bastante crítica de violencia que el Perú no había experimentado. Usted ha sido un contraalmirante, ha combatido el ejército. ¿Cuál era la situación que se vivía en ese instante? Para los jóvenes, digo, porque los jóvenes no han vivido esto y hay que contárselos. Claro, acá hay un estereotipo, ¿no? Que todos los que somos investigados por supuesta violación a los derechos humanos, como es mi caso, todos somos violadores de mujeres, hemos matado ancianos, hemos matado criaturas, y eso no es así, ¿no? Nosotros somos conscientes de que hemos combatido, ¿no? Pero también tienen que ubicarse en el contexto, sobre todo la generación que no ha conocido ni ha vivido lo que hemos vivido nosotros y nuestros hijos. Yo recuerdo tener 24 años cuando yo ya era infante de marina y fui destacado a las serranías de Ayacucho, donde no era mi hábitat, porque mi hábitat era el mar. Pero sin embargo, para combatir el terrorismo tuvimos que dejar nuestro hábitat y patrullar en esas zonas. ¿Y qué cosa encontrábamos? Pueblos abandonados, donde encontrábamos el logo de juez de paz, el logo del Estado, de una pequeña escuela, una pequeña posta médica
y no había absolutamente nada. Llegábamos nosotros a ese poblado, dábamos seguridad, esa noche iban a dormir tranquilos porque estábamos nosotros, y dentro de nuestras patrullas, alguien que tenía alguna habilidad juntaba a los chicos, les comenzaba a enseñar cuáles eran los símbolos de la patria. Mi enfermero, que tenía contadas medicinas para nosotros, las compartíamos con el pueblo y trataba de ayudar. Yo atendía problemas, que el marido le había pegado a la mujer, que la mujer se quejaba del marido, y teníamos que solucionar ese tipo de problemas porque éramos juez de paz. Venía un hermano y me decía, este carnero me lo dio mi mamá, este carnero me lo quiero llevar yo, mi hermano no me deja. Entonces era el Estado ante Sendero Luminoso y el MRTA claudicó, y todo el esfuerzo se lo trasladó a la Fuerza Armada. Entonces nosotros teníamos que ser juez de paz, teníamos que dar seguridad, teníamos que dar salud, todo, con los pocos medios que teníamos para nosotros mismos, ¿no? Esa es la realidad que vivimos. Y lo más frustrante era que a un par de días tenía que regresar al mismo pueblo, pero ya con la gente pues asesinada, porque Sendero Luminoso los había tildado de colaboradores de la Fuerza del Orden, cuando muchas veces ni siquiera compartíamos la comida. Entonces eso era muy frustrante para un muchacho joven, ¿no?, que veía qué cosa es lo que pasaba, y sentíamos y vivíamos lo que era pobreza extrema, y con ellos convivíamos, ¿no? Entonces la historia que cuentan estos tipos es de que el pueblo está entre dos frentes, o sea, o lo mataban los terroristas o lo mataban los militares. Yo no mataba gente ni mataba población. Cuando he tenido combate, he combatido con ellos, ¿no?, que lógicamente utilizaban a la población, y tal era la ausencia del Estado que Sendero Luminoso organizaba a la población, ya sea porque los amenazaba y pasaba lo que les estoy relatando, o simplemente secuestrar a sus hijos, de tal manera que a la hora que nosotros éramos hostigados por terroristas y también por parte de la población, que muchas veces nos encaminaba a una emboscada mayor, porque simplemente tiraba el fusil y ya era, nosotros entrábamos en esa emboscada. Esa era la forma con que vivíamos. Y permíteme terminar la idea, es por eso que muchas veces han habido pobladores que han fallecido en estos enfrentamientos, porque si uno tiene un enfrentamiento, militarmente hablando, yo tengo que neutralizar esta amenaza, porque si no me matan, simplemente es el instinto. Esos son daños colaterales que se presentan lamentablemente en todo conflicto, ¿no? Ahora, se habla de que los procesos han sido eternos. Hay personas que llevan no sé cuántos, ¿30 años? Yo voy por 40. Y estuve 12 años también por haber participado en el planeamiento de la Operación Chavín de Huántar. ¿Cómo usted afronta un proceso durante 40 años? Lo que pasa es que es inexplicable para una persona que no lo está viviendo, porque 40 años de un proceso judicial parece increíble, ¿no? Sí, definitivamente. Lo aguantamos, y no solamente nosotros, sino nuestras familias, nuestros padres, ¿no? Y nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, ¿no? Entonces, uno como militar está formado y lógicamente nos presionan, nos llevan al extremo físico, a quitarnos la comida, los sueños, porque nos acondicionan un combate, y dentro de eso está la presión psicológica, ¿no? Entonces, en este caso nosotros tenemos que trabajar. En mi caso, yo estuve 6 meses sin estar investigado. Después el resto de mi carrera le he pasado investigado por este juicio que todavía no acaba, que es el restablecimiento del orden en el Centro Penitenciario San Juan Bautista de Frontón, ¿no? Y a pesar de eso, yo me movilicé cuando hubo el problema con el norte, participé en la Operación Chavín de Huántar, que también me comí otro juicio, ¿no? Y así he ido al Brain, y de almirante he sido herido, ¿no? Porque mi formación es así, y es la formación de mi generación de militares, ¿no? Que a pesar de toda esta persecución hemos seguido combatiendo y luchando contra las hordas terroristas. Ahora, lo del Frontón tiene ya varias décadas, ¿no? La historia y las noticias de ese año, de ese entonces, eran que el penal estaba tomado por terroristas. Nadie sabe a ciencia cierta cuánta gente hubo, porque inclusive encontramos cadáveres de terroristas que habían hecho atentados y se escondían ahí. Nadie sabe exactamente cuánta gente hubo, porque tenían el control absoluto de las visitas, todo. Por eso es que metieron munición, metieron armamento y explosivos. Ahora, usted mencionaba la Operación Chavín de Huántar, ¿no? Reconocían mundialmente por su éxito, ¿no? Casi una labor impecable. Lamentablemente hubo bajas de parte de
afines y también de parte de Los comandos. los ¿no? comandos, ¿no? ¿Qué Ah, recuerdo vale. usted tiene de esta operación? Y luego de ello, estas denuncias que se hacen para o contra quienes rescataron a decenas de secuestrados. No, definitivamente. Nos tocó a nosotros, ¿no? Un grupo de comandos del Ejército, un grupo de infantes de Marina, de la Unidad Especial de Combate, ¿no? Pero lo pudo haber hecho cualquier otra unidad. Nos tocó a nosotros sacrificamos nuestra vida como militares por gente que no conocíamos y sin embargo lo hicimos, ¿no? Y a pesar de eso hubo una persecución implacable, ¿no? Como en el caso pues de la primera operación de rescate de rehenes que fue la de Frontón. Y eso pues no es aceptable, ¿no? Que nosotros por ningún interés, simplemente por cumplir nuestra misión constitucional con las armas que nos da la ley, hagamos nuestro trabajo y después la sociedad por la cual luchamos nos abandone de esta manera, ¿no? Porque es un hecho concreto. Todo el Poder Judicial, el Ministerio Público está ideologizado, entonces tienen su tendencia izquierdista, progresista, y es inaceptable. En ninguna parte del mundo un juicio puede durar 30, 40 años, es inaceptable. Nosotros hemos sido entrenados en el campo militar, pero no en el campo judicial. Claro, es una guerra distinta, ¿no? Es un frente distinto. Ahora, ¿usted considera que hay desde de estos organismos que usted mencionaba, el Ministerio Público y Poder Judicial, hay un ensañamiento o estigmatizan a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales? Lógico, a toda persona que esté investigada por supuestas violaciones de derechos humanos, piensan de que violamos mujeres, que matamos niños, matamos ancianos y que somos enfermos, que entramos a un pueblo a matar a gente inocente. Y mezclan cosas. Definitivamente tenemos que aceptar que dentro de aproximadamente 1.200.000 he escuchado operaciones que se han hecho durante este proceso, las que son objetadas son pocas y son por cuestiones personales que ellos hablan siempre y ahorita están mezclando, ¿no? Barrios Altos y La Cantuta. ¿Qué tiene que ver Barrios Altos y La Cantuta con el proceso de Frontón o la ley de amnistía? Si ya las personas asumieron su responsabilidad, muchos ya cumplieron sus penas, otros las siguen cumpliendo y la amnistía no los involucra a ellos, pero tergiversan a gente que no conoce el tema, la confunden, ¿no? Entonces estamos ahorita en este tema, ¿no? De que están mezclando las cosas. Parece que están rascando la olla Claro, lo más que puedan para ver si... Y el tema, a tu pregunta, yo te digo concretamente, es una forma de vida, es una forma de vida el perseguir a los militares y defender los derechos humanos de los terroristas, es una forma de vida. Mira cuántos años Y es un cuántos negocio, ¿no? miles de dólares gana. Y es un negocio, ¿no? Es un negocio, Claro. definitivamente. Hay una postura y bueno, y al interior del Ejecutivo ya hay una especie de mesa de trabajo para ver si el país se puede retirar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Cree que es capaz innecesario? Bueno, yo creo que sí, pero en lo personal... Que sí se debe retirar. Sí, nos debemos retirar, porque somos un país soberano, no somos un país bananero, ¿no? Pero tenemos que cumplir nuestras leyes y, lógicamente, con poderes que sean independientes, pero que no tengan ninguna ideología, que lamentablemente es lo que está pasando ahora. Pero yo recomendaría de manera personal que haga lo que el presidente Uribe de Colombia hizo en su momento. Simplemente no le hacía caso a la Corte Interamericana. Claro. No hacía caso, no se peleaba con ellos tampoco. Somos un país soberano. Ahora, seguramente esto también va a ser tema de campaña, estamos en un año preelectoral, y el tema de derechos humanos siempre sale a la luz, ¿no? Pero en los últimos años es evidente que este sector denominado caviar, de esta izquierda progresista, ha buscado colgarse de estos juicios, de estos procesos contra los militares para, de alguna manera, terminar de deslegitimar a las Fuerzas Armadas y Policiales. Ahora, ¿esto ha afectado la imagen de estas dos instituciones? Pero es lógico. En el caso propio de nosotros, no solamente mío, sino de muchos militares, muchos amigos que tengo yo en el Ejército, en la Policía, hemos conversado. La Comisión de la Verdad primero se creó
y no era una manera vinculante. Entonces ellos hicieron sus investigaciones, se llenaron de plata y lógicamente con su sesgo. Hay demasiadas pruebas, ¿no?, en las cuales entrenaban y preparaban a la gente. Inclusive hay una persona que ha sido hasta congresista y simplemente ha robado la plata del Estado, ¿no?, porque le dijeron, oye, no metas al Estado que no te van a pagar nada, mételo al presidente Fujimori. Y creó y hizo un modo de vida, ¿no?, porque ese era el sesgo que ellos tenían. Y después presidente delincuente que está ahorita en Barbadillo permitió que sea vinculante. Y en el caso, yo hablo por mí, pero tengo compañeros que también pasaron lo mismo. A mí me dieron una carta en la cual me daban 15 días para que yo demuestre lo contrario a lo que ellos afirmaban, porque había suficientes pruebas de que yo había matado más de 100 personas después de haberse rendido. ¿Cómo? No sé. Y en esa solicitud en la cual iban a anexar mi descargo, en el día 15, o sea, me dieron 15 días. Ya estábamos en el día 7 de esos 15 días y ya el informe de la Comisión de la Verdad ya estaba publicado. O sea, se burlaron de nosotros. Claro. Nunca nos escucharon. A mí nunca me escucharon. Y un montón de compañeros del Ejército y de la Policía. O sea, fue una burla, un maltrato, y por eso estamos todavía enjuiciados. Claro. Porque no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, son un grupo de progresistas que manejan todo este tema y hacen su negocio. Ahora, hay militares y miembros de las Fuerzas Armadas que han incursionado en política. Estamos hablando ahora, hay congresistas. José Cueto, Jorge Montoya, el mismo Quiabra. ¿Cuál cree que ha sido, cuál es su opinión respecto al desenvolvimiento de ellos dentro del Parlamento? ¿Considera que es, digamos, es una fuerza que se debería estar presente, miembros de las Fuerzas Armadas ahí también, o exmiembros? No, sí, para que ellos defiendan nuestros intereses. Ahora yo ya tengo la capacidad y todos mis derechos y por eso estoy conversando contigo y poder contar mi verdad, no las leyendas urbanas que han contado, pero he tenido que esperar yo más de 34 años en mi caso, ¿no? Entonces es un tiempo que ya ellos ya desarrollaron su narrativa, ¿no? Y somos pocos los que estamos involucrados y directamente damos la cara, ¿no? Porque definitivamente es un riesgo. Y yo considero que siempre tienen que haber miembros de las Fuerzas Armadas, porque ¿quién mejor de nosotros para poder mantener temas principistas y sobre todo temas de seguridad nacional, tanto externas como internas, ¿no? Claro. Ahora, si se habla también de esta ideología, se habla de terrorismo, que se le ganó la guerra militar, pero en la ideológica y la cultural todavía hay algo mucho que hacer. ¿Considera que a los jóvenes no se les informa o no se les educa lo suficiente sobre este tema, sobre cómo se desarrolló el terrorismo en el Perú? Lógico, hasta el mismo Estado. Yo he visto libros que el Estado distribuye dentro de los colegios nacionales en los cuales hablan de que en la operación Chavín de Huántar hubieron ejecuciones extrajudiciales. Es el Estado contra el Estado y cuenta esa narrativa a través del Ministerio de Cultura, que tiene pues el LUM, que es un homenaje a los terroristas y nos ponen de igual a igual. O sea, un delincuente asalta un banco y lo ponen de igual a igual al delincuente con el policía, ¿no? El delincuente muere, deja de ser delincuente y pasa a ser una víctima, y los familiares deudos, y el policía enjuiciado, preso, y encima tiene que pagarle a las víctimas del deudo. Entonces, ese es el mundo al revés, eso es inaceptable. Esto habla de lo enquistado que está esta ideología en diversas instituciones y entidades del Estado, ¿no? Ahora, hace unas semanas, cambiando de tema, surgió una controversia en la frontera, ¿no? El presidente Gustavo Petro, en un acto casi una bravata, afirmaba que Perú invadía su territorio. ¿Cuál cree que debe ser la postura, o si le parece adecuada, la postura que ha tomado el gobierno, digamos, de escuchar y de también responder de una manera, a mí me parece alturada, diplomática, pero a la vez firme? ¿Cuál es su análisis de esta situación? Bueno, el tema es complicado porque Colombia es un país hermano, tenemos excelentes relaciones y a nivel militar ni hablar, ¿no? Compartimos agentes de inteligencia, hacemos trabajos de inteligencia para proteger nuestras fronteras de una manera muy estrecha, ¿no? Pero definitivamente nosotros tenemos que tener una fuerza armada lo suficientemente disuasiva para proteger
todas nuestras riquezas. Nosotros tenemos para proyectarnos mucho más, sino que el problema es la gente. Nosotros tenemos el puerto de Chancay, tiene una ubicación geoestratégica espectacular, y la ubicación del Perú pues permite, y todas esas riquezas se tienen que explotar, y en un momento ya vendrá más gente más capaz y podemos llegar a ser la potencia que podemos ser, pero para eso tenemos que tener una capacidad altamente disuasiva. No vamos a llegar a comprar más cantidad de aviones que tienen, por ejemplo, Chile, ¿no? Tenemos que comprar aviones que sean disuasivos y que protejan nuestra frontera, y tener armas para poder neutralizar aeronaves, incursiones, y también igual que los blindados. Pero el tema es que tenemos que ser lo suficientemente fuertes para poder hacernos respetar y poder imponer nuestros intereses. Yo te pregunto nada más, hay una avioneta que supuestamente se desvió, Sí. un avión que pasaba por ahí. Si hubiéramos tenido nosotros una capacidad operativa, por más hermanos que seamos con Colombia, y vienen dos MiG-29 y pasan rasantes al costado de esa avionetita, ¿tú crees que van a volver a hacer eso? No, pero estamos hablando del tema militar, Claro. ¿no? Que lógicamente esto escalaría a otra demostración de fuerza del otro Claro. lado, y entramos ya en el rollo militar que no Ahora, debe ser, ¿no? Justamente esa era mi pregunta como para terminar la entrevista, ¿no? ¿Usted considera que hay un riesgo de que este tema escale o simplemente va a quedar entre una escaramuza hasta que Petro se vaya del gobierno de Colombia? No, yo creo que gracias a Dios nuestros hermanos colombianos han entendido cuál era la estratagema de este individuo, pero nosotros no estamos exceptos en el Perú que venga un loco y tome el poder en Ecuador o en Chile, y las relaciones, excelentes relaciones que tenemos, se puedan ir al tacho. Pero si tenemos una fuerza armada lo suficientemente disuasiva, así haya un loco o dos locos, no va a pasar nada al país. Claro, es importante tener la capacidad, nos dice el contraalmirante, para disuadir, ¿no? Pero también está la diplomacia de por medio, ¿no? Las dos cosas van de la mano. Y amarrando esto con el tema inicial de la entrevista, también hay que fortalecer a las Fuerzas Armadas, dándoles este respaldo en situaciones como la que han afrontado, ¿no? Nos comenta acá el invitado, 40 años, Vamos a 40 años. 40 años de un proceso judicial. No sé si en el mundo exista una situación como esta, pero bueno, habla de cómo anda nuestro sistema de justicia, y por ahí también lo ideologizados que están algunos integrantes de estos poderes. Contraalmirante Tello, un gusto tenerlo en estudios. No, gracias por tu oportunidad de poder dirigirnos a tu teleaudiencia. Bien, amigos, estuvo con nosotros el contraalmirante situación de retiro Carlos Tello Aliaga, él es comando de la operación Chavín de Huántar, y que nos ha contado un poco esta pesadilla que vive no solamente él, sino muchos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional frente a procesos interminables, entiendo yo, supongo que algunos de estos procesados han fallecido sin tener sentencia, ¿no? Y es una situación que no debería ocurrir. Dicen siempre que justicia que tarda no es justicia. Bueno, y aquí los miembros de las Fuerzas Armadas lo viven en carne propia. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los ¿Yo? tiempos cambian. La verdad, no.